programa nos acompaña Brett Bruen, presidente de la consultora Global Situation Room. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos, bienvenido. Un placer. En medio de la crisis en Venezuela, el reporte de la ONU sobre que Venezuela está en alerta de inseguridad alimentaria, sumado al entorpecido proceso de entrega de ayuda humanitaria, ¿qué debería estar haciendo la ONU para ayudar? Obviamente en Venezuela tenemos una situación complicada, preocupante, sobre todo porque la ayuda humanitaria por lo general no puede llegar al pueblo que la necesita. Entonces, lo que las Naciones Unidas debería estar haciendo ahora es hacer los planes, hacer presión para que el gobierno venezolano deje sus puertas abiertas a esta ayuda humanitaria necesaria. Es el plan del doctor David Quirolesi, que es candidato para ser el próximo director general de la FAO, que piensa que en vez de solamente pensar en responder a crisis, se debería buscar lo que se puede hacer antes, durante y después de esas crisis. Y lo que vemos ahora en Venezuela es un caso perfecto en lo cual lo que necesita Venezuela para reconstruir el país es exactamente el conocimiento, la ayuda de la FAO. Y si los países miembros de la FAO deciden elegirle como director general, él va a trabajar en esas estrategias para el futuro de Venezuela y América Latina. En un momento me gustaría abundar sobre cuáles serían los planes de él, pero en este momento, si no se ha logrado establecer un canal de ayuda humanitaria con alimentos y medicamentos, ¿cuáles deberían de ser estos canales para ayudar a la gente? Pues hay muchas cosas. Uno de los mayores problemas en el sistema de las Naciones Unidas es que solamente consideran cuáles son los recursos públicos. Y lo que está diciendo el doctor Quirolesi es que fue ministro de Agricultura 2 veces en Georgia, es que hay que poner el sector privado en la mesa de decisiones. Hay que trabajar juntos con ellos para que esos problemas se resuelvan y que los programas, las iniciativas podrían ser sostenibles. Lo que vemos muchas veces es que las Naciones Unidas, la FAO, ponen problemas en pausa y llegan con ayuda humanitaria, pero no llegan con las inversiones, no llegan con las oportunidades. Él habla de crear una organización de oportunidades en la cual se puede semillar no solamente las soluciones a los problemas de hoy en día, pero las posibilidades para la próxima generación. Y hay denuncias de que no están llegando el medicamento a pacientes con VIH y que hay persecución a líderes de organizaciones especializadas en este tema. ¿Qué ha hecho la ONU y si no ha hecho nada, qué debería de hacer? Pues yo creo que la ONU puede jugar un papel importante en la transparencia. El ONU es una organización independiente, no toma posiciones por o contra en esta crisis y ellos deberían estar poniendo una luz más fuerte en lo que pasa en esas situaciones para que se pueda tomar decisiones con toda la información, que hay presión en los líderes. Lo que hemos visto particularmente en el caso de la FAO y Venezuela es que no han estado tomando su papel en ayudarle al pueblo de Venezuela con esta crisis, en trabajar con el gobierno para poner la presión necesaria para que la ayuda llegue, para que se puede entregar no solamente la ayuda, pero las inversiones que paran a la destrucción del sector agrícola en Venezuela. Tú mencionabas los problemas de pausa y quiero preguntarte puntualmente cuáles serían los pasos necesarios que deberían dar estos organismos para no quedarse en esa pausa. Pues hay varias.
sobre todo hay que estudiar la situación, hay que poner toda la información en la mesa para que el sector público, el sector privado podrían tomar decisiones. Además, yo creo que la FAO podría estar desarrollando, aun si no tienen acceso en este momento al país, podría estar desarrollando los planes. Esos planes podrían servir como una forma de presión en los líderes, diciendo, estamos listos para hacer este programa, lo que necesitamos es el apoyo político y es algo concreto, no es teórico. Entonces, lo que el doctor Kirrilisi dice es, hay que trabajar más allá, hay que trabajar en crear el mundo que queremos, no solamente responder a los problemas de hoy en día. Entonces, lo que vamos a ver con el liderazgo de Dr. Kirrilisi es alguien que está intentando no solamente ir de una crisis a otra, sino cómo construimos un mundo en el cual nuestros hijos podrían tener más oportunidades. Además, y es un punto esencial para América Latina, él cree que el papel de la FAO es también en promover inversiones del sector privado en países en vía de desarrollo, en países como sabemos en América Latina, que no son solamente pobres, pero que necesitan más inversión, que necesitan más acceso a esos recursos internacionales, no solamente de la ONU, pero del sector privado. Pero ¿cuál sería la ruta crítica, los puntos esenciales para dar resultados concretos del doctor Kirrilisi? Bueno, la diferencia con el doctor Kirrilisi es que él viene de una situación de hambre. En Georgia, durante la guerra civil, él no tenía suficiente comida. Tomó la decisión de dejar su puesto en la universidad y ir a la finca. Él era ganadero. Después de ser ganadero, fue elegido miembro del Parlamento, presidente del Comité Agrícola en el Parlamento georgiano, después ministro de Agricultura 2 veces. Y ahora el papel que él tiene es como miembro del Consejo de una organización de desarrollo internacional. Y esta experiencia es muy diferente que alguien que trabajó toda su vida en un ministerio en Bruselas, en Pekín. Él tiene experiencia en la tierra, tiene experiencia en ser ministro y trabajar con organizaciones internacionales. Él sabe la diferencia que hace tomar decisiones rápidas, no solamente estudiar por meses o por años un problema, pero de verdad ir más rápido hacia las soluciones, hacia las oportunidades. Ahora, más allá de Venezuela, ¿qué planes tiene para otros países de Centroamérica expulsores de migrantes? ¿Cómo deberían de ayudar estas organizaciones en términos de reducción de pobreza o de marginación? Vamos a tomar en cuenta que el problema de migración viene de varios puntos. Primero, si la economía podría ofrecerles no solamente a los migrantes, pero a las personas que toman armas, que son miembros de esos grupos criminales, en vez de hacer algo más productivo, en vez de ser miembros de la economía. Entonces, la visión del doctor Kirrilisi es cómo nosotros podríamos crear oportunidades para los miembros de esa sociedad, para que no tengan que ir a la criminalidad, para que no tengan que ir a otro país. Entonces, es fundamental que se vea el papel de la FAO, no solamente en términos limitados a la finca, pero en términos globales para la comunidad rural, para las comunidades pobres que necesitan más apoyo, más ayuda, y es lo que él va a hacer como director general de la FAO. ¿Y qué debería de hacer la FAO para los países que no tienen estos índices de pobreza? Exacto. Su plan incluye la idea de tener una conferencia anual en la FAO de inversiones, donde la FAO usa su influencia para
traer las empresas más grandes del mundo y organiza reuniones con gobiernos, con empresarios de países en vía de desarrollo. Y así se puede conectar más oportunidades entre empresas que buscan nuevos mercados y los países que necesitan, obviamente, presentarse mejor. La FAO podría jugar un rol en ayudarles a los países con la información que presentan a las empresas, exactamente cuáles son las estadísticas, cuáles son las oportunidades presentes en su país. Muchas veces los países en vía de desarrollo no tienen acceso a esta información o no tienen la información en el formato que necesitan las empresas internacionales. Este papel es uno que el doctor Kivrilidze cree la FAO podría hacer mejor. Y en México, por ejemplo, más de la mitad de la población es pobre. ¿Cuáles estrategias puntuales deberían de llevarse a cabo en ese país para reducir la pobreza, el hambre, la marginación? De hecho, el doctor Kivrilidze visitó a México, se reunió con el gobierno sobre sus ideas y para él la oportunidad en México es como en otros países de América Latina. Hay que integrar los elementos en nuestras estrategias rurales. Es decir, no se puede solamente tener una estrategia para la finca. Hay que tener una estrategia para la comunidad rural. Hay que asegurarse que esas comunidades estén conectadas al mercado electrónico. Y por eso otra idea del doctor Kivrilidze es crear una oficina en la FAO dedicada a ayudarles a las comunidades rurales en acceder al Internet, al acceder al comercio electrónico. Así ellos podrían vender por mejores precios sus productos, podrían saber el valor de lo que hacen. Y esas ideas innovadoras yo creo que van a definir una época diferente en la FAO con el liderazgo del doctor Kivrilidze, que de verdad quiere empujar la FAO, empujar las Naciones Unidas en una dirección más innovadora, una dirección de más inversiones y de más cooperación con el sector privado. Este mensaje para América Latina es importante, es bienvenido porque por demasiado tiempo hemos visto una FAO que no ayuda suficientemente al sector agrícola, a las comunidades rurales a llegar a este punto de desarrollo, a llegar a este punto de verdad ir más allá que poner los problemas en pausa. Le agradezco a Brett Bruene, presidente de la consultora Global Situation Room, por estos minutos para NTN 24. Muchas gracias a ustedes.